Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio nuevamente que ofrece el Instituto Politécnico Nacional para todos ustedes en coordinación con Orientación Juvenil. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, se llama Asperger, un mundo diferente. El objetivo de este conversatorio es informar, tener un poco más conciencia nosotros acerca de este tema en especial, tener conciencia acerca de sus características, los desafíos que se presentan y también la perspectiva científica acerca de toda esta parte social y humana. El día de hoy está con nosotros la licenciada Grisel Huerta Velázquez y ella viene a platicarnos acerca de este tema en especial. Ella nos acompaña del Centro Terapéutico Atenea y está muy completo todo el tema, así que les invito a todos que pues entren con nosotros, que nos pongan sus preguntas, todas las dudas que tengan y bueno, quisiera hablarles un poco acerca de la licenciada que nos acompaña el día de hoy. Ella es psicóloga titulada en el Centro Universitario Euroamericano con la especialidad en recursos humanos. Es psicóloga educativa y docente en bases biológicas de la conducta humana en el Instituto Meraki Ameyali. La licenciada Grisel Huerta que nos acompaña el día de hoy, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por darme este espacio para hablar de este tema que creo que debería de ser del conocimiento de todos, tanto de la comunidad estudiantil como del público en general. Así es un tema muy interesante porque muchas veces desconocemos de esto. Y bueno, me gustaría que comenzáramos a charlar un poco acerca de algunos rasgos característicos acerca de este problema, esta enfermedad como es el Asperger. Ok, Cuéntenos. para empezar, es importante como tener en cuenta que este síndrome no se considera como tal una enfermedad, Adri, ya que no tiene como, ahora sí que no se contagia, no tiene un tratamiento exclusivo, incluso pues tampoco se conoce todavía de dónde proviene o por qué se genera. Lo vamos a manejar más como síndrome o condición, ¿vale? Es importante, bueno, el conocimiento de esta situación en la que muchas personitas están. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a generar conciencia. Vamos a encontrar a lo largo de este conversatorio muchas características de estas personitas. Sin embargo, quiero comentarles que dicen por ahí que no hay dos personas con Asperger iguales. Al igual que tú y yo, tiene características completamente diferentes en la mayoría de los casos. Y bueno, aunque hay algunos rasgos que podrían ser similares, jamás son iguales. Ok, me gustaría también hacerle otra pregunta acerca de este síndrome, como usted comentaba. ¿Tiene alguna tasa de mortalidad? ¿Tiene algún tratamiento? Platícanos un poco acerca de este síndrome, por favor. Ok. Vamos a empezar, para eso vamos a ir primero a la siguiente diapositiva, por favor. Para hablarte primero, Adrián, un poquito de, bueno, de los orígenes, ¿no? El Asperger, como bien lo pueden ver ahí en la diapositiva, es un trastorno del espectro autista que afecta la forma en la que las personas interactúan y se comunican con los demás. Esa es como la marca registrada, digamos, del Asperger, ¿no? Cómo ellos interactúan con los demás, cómo se comunican. Y de hecho, ahorita que me preguntabas como de algunos aspectos o rasgos de algunas personitas con Asperger, pues uno de los más llamativos, sobre todo en edades tempranas, en la niñez, los niños con Asperger tienen un vocabulario increíble, de hecho, por encima del promedio, y estos pequeñitos a veces les dicen que parece como si hablaran como mini maestros, ¿no? Ellos tienen un uso del lenguaje fascinante, te hablan como adultos, utilizan palabras incluso que para su edad pueden ser muy avanzadas, pero ¿qué crees? Que esa misma situación los hace alejarse de su grupo. Es complicado que ellos puedan como empatar con sus pares, con los niños de su misma edad, porque pues su uso del lenguaje es completamente diferente y bastante más avanzado. Entonces, bueno, este trastorno entra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y se considera también como un trastorno del espectro autista.
Originalmente fue descrito en 1944 por Hans Asperger, por quien recibe su nombre, pero ponte tú que en esos años, Adrián, fue pasado así por alto. Nadie, ni la comunidad de psicólogos, ni psiquiatras, absolutamente nadie tomó este término como algo relevante. Simplemente Hans Asperger se dedicó como al estudio de él, pero su estudio fue prácticamente olvidado. Si no es hasta 1981 donde Lorna Wing vuelve a recuperar esta información que se dejó ahí en el olvido, en el abandono, y entonces ella vuelve a hacer investigación. Ella es la que le da como tal el nombre de Asperger, pues obviamente en honor a Hans, que fue el primero en describirlo. Pero bueno, es hasta 1981 donde se recupera otra vez este término. Tú me preguntabas hace un momento por la tasa de mortalidad. Como tal, el Asperger no tiene una tasa de mortalidad. Sin embargo, hay otras situaciones generadas por el Asperger que sí puede haber ahí una tasa de mortalidad. ¿Como cuáles? Muchas personitas con Asperger, por la misma situación de sentirse aislados de la sociedad, empiezan a generar depresión, por ejemplo. Y bueno, ahí ya va como más con la tasa incluso de suicidio por esta misma situación. Imagínate, Adri, te lo voy a poner así, imagínate que tú eres una persona que quisiera tener amigos, hacer cosas de la vida cotidiana y que de repente todos pareciera como si por alguna razón te hicieran a un lado, te rechazaran. Y en tu cabeza tú no entiendes que estás haciendo mal, solamente te sientes aislado. Pues este es lo que viven muchas de las personas que padecen Asperger. Ok, ahora que estamos en este tiempo de la inclusión y estos temas tan especiales, ¿de qué manera podemos ser inclusivos con las personas, sobre todo con los niños, adolescentes que presentan Asperger? Ok, fíjate que primero, o sea, yo creo que al igual que cuando hablamos justamente de inclusión, como lo mencionas, en general, creo que el principal paso es la información. Este tipo, por ejemplo, de conversatorios donde podemos informar a toda la gente allá afuera que hay personas neurodivergentes o que tienen, que su cerebro funciona diferente y que por ende actúan también diferente, pero que esa es una condición y que no por eso quiere decir que no puedan tener una calidad de vida, que no puedan generar trabajo también, o sea, que son también personitas funcionales. En el caso del Asperger, Adri, creo que es importante informar desde la infancia, ¿sabes? Creo que nos hace mucha falta esta cultura de la información y de la educación en los niños para que ellos sepan que también hay pequeñitos que padecen esta situación y que van a ser diferentes, pero que diferente no es malo, ¿sabes? O sea, ser diferente no es malo, sino que tienen incluso otras oportunidades, otras habilidades y que está padrísimo poder convivir con todo tipo de personas. Creo que lo principal es la generación de conciencia en las personas. Ahora, si hablamos de la parte, por ejemplo, educativa, de darle como a los pequeños oportunidades de estudio, sí necesitamos personal, llámese maestros, docentes, que estén capacitados y habilitados para hablar, conocer y tratar estos temas. En las instituciones, por ejemplo, un niño con Asperger puede que haya materias que se le hagan complicadas, pero también puede tener otras habilidades, Adrián, increíbles, ¿no? Entonces, ¿qué se trataría esto? Bueno, de hacer una evaluación al niño que ya esté diagnosticado y ver ¿dónde están esas oportunidades de explotar al máximo su potencial? Y se podría, sin problema, ¿no? Pero que la escuela tenga esta importancia en fomentar en los docentes el conocimiento de estos temas y de cómo manejar. Además, también es importante incluir talleres donde los niños, en este caso con Asperger, puedan entrar sin problemas, principalmente talleres que no requieran como tal competencia, sino al contrario, que nos ayuden a explotar su potencial. En la parte, por ejemplo, ya más de adolescentes o adultos, Adrián, fíjate que últimamente hay empresas
que ya empiezan a voltear a ver a las personas con Asperger, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver ahorita más adelante, las personas con Asperger tienen capacidades increíbles, ¿no? A veces justamente diferentes a las de nosotros, pero que no dejan de ser increíbles y que son muy productivas para muchas empresas. Entonces, las personas con Asperger se están abriendo un campo así en el área laboral que no te imaginas, ¿no? Ya los empiezan a voltear a ver en las empresas porque saben que son muy focalizados en lo que hacen, que cuando les das una actividad por hacer, no paran hasta que la terminan. Y entonces ya varias empresas empiezan a contratar personal con Asperger. Yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Generar la conciencia de que son personas que son útiles para la sociedad, como todos nosotros, ¿no? Entonces, más que nada, dejar justamente lo que decíamos al principio, ¿no? De marcarlo como una enfermedad y poder ver todo el campo de oportunidades que también nos ofrecen. Ok, ¿y existe algún número aproximado de cuántas personas en México tienen Asperger? Sí hay estadística, podríamos estar hablando de unas 120,000 personas en México. Sin embargo, bueno, aquí hay otra cosa importante. No sé si me puedan pasar la siguiente diapositiva, por favor. Para lo que es el síndrome de Asperger, bueno, se trabaja con las tres especialidades, que es psiquiatría, pediatría y psicología, para poder dar como un diagnóstico certero. Sin embargo, Adri, por ejemplo, en lo que me preguntas, hay muchas personas adultas que jamás obtuvieron un diagnóstico. Entonces, en aproximación estaríamos diciendo 120,000 personas, pero puede ser que haya todavía muchísimas más que nunca tuvieron un diagnóstico. A diferencia del autismo, este síndrome es como mucho más silencioso, ¿sabes? El autismo se puede detectar de los 0 a los 3 años porque empezamos a notar ahí conductas diferentes, ¿no? Pero el síndrome de Asperger puede llegar a ser demasiado silencioso. Tal es así que hay muchas personas adultas que al día de hoy no conocen su condición. Se la pasaron todo el tiempo a lo mejor con otro tipo de diagnósticos erróneos, como trastorno de déficit de atención, otros, ¿no? Depresión incluso, pero jamás les atinaron, digámoslo así, ¿no? Jamás tuvieron un diagnóstico certero. Y entonces hay mucha gente por ahí con Asperger que desconoce por completo su condición. Muy bien. Bueno, pues me gustaría hacer una pequeña pausa para invitar a todos los que tengan alguna duda de poder poner sus preguntas. Y también hay algunas preguntas, licenciada, que me gustaría comenzar a hacerle. La primera sería, ¿hasta qué punto las dificultades sensoriales impactan en la vida diaria de una persona con Asperger? Ok, como te decía, el Asperger es muy diferente de persona a persona. Si estuviéramos hablando de una persona que tuviera estos problemas sensoriales, principalmente, obviamente son en los 5 sentidos, principalmente se ve afectado lo que es la visión y lo auditivo. Y bueno, ¿cómo impactan? Impactan principalmente en tener que alejarse de la sociedad, porque la sociedad entonces no entiende. Hay muchos videitos que ahora se han hecho muy virales de personitas, ya sea con autismo o con Asperger, cualquiera de los dos diagnósticos, donde, sobre todo niños, donde sus compañeritos les están cantando las mañanitas en su cumpleaños y lo hacen de una forma bajita. No sé si alguien lo haya visto, pero son videos muy lindos, porque entonces ahí se genera la conciencia en los niños de saber que ese pequeño, cuando alguien grita o cuando alguien expresa todo eso, lo puede hacer sentir mal. Entonces, sí, esta parte de cómo perciben las sensaciones, sí los puede ir alejando. Por eso necesitamos generar conciencia y saber que ellos, justamente como el nombre de este tema lo dice, ellos son un mundo diferente y perciben las cosas entonces de manera diferente y que nosotros también tenemos que aprender a respetar y entonces aprender a tratar, ¿no? de involucrarlos en las cuestiones sociales sin que se vean afectados y principalmente sin que se vean como con la necesidad de encerrarse en su casa, aislarse por completo y tener otras consecuencias como la depresión. Entonces sí va impactando, principalmente en eso, ¿no? En que se van encerrando en su propio mundo, Adri.
Claro, sobre todo esos pequeños círculos que desde niños comienzan a formar. Bueno, ¿y cómo podemos sospechar que algún niño tiene Asperger dentro de quizás un grupo pequeño dentro de la escuela, los mismos vecinitos? ¿Cómo podemos sospechar o ir entendiendo esta situación con los niños? Ok, como lo hemos dicho, vamos a llamarlo síntomas o características o cuestiones observables que podamos tener varían de persona a persona, ¿no? Sin embargo, como que los más notorios en los niños o con los que nos podemos dar una aproximación de que algo está diferente es principalmente el uso del lenguaje, ¿no? Muchos de estos pequeñitos, como te comentaba, usan un lenguaje más avanzado o por encima del lenguaje de su edad, ¿no? Cuando están en los 3, 4 años, puede ser que ya usen términos pues mucho más avanzados, que se genere una conversación mucho más, incluso hasta percibir nosotros como si habláramos con un adulto. Y en un niño de una edad pequeñita, pues eso es como ahí una alerta, ¿no? De que algo podría estar ahí raro. Sin embargo, no es como que ya sea 100% seguro. Hay otros rasgos. Los pequeñitos con Asperger no disfrutan o no les interesa juntarse con niños de su misma edad. Ellos prefieren la convivencia con personas más grandes, incluso con adultos, ¿no? O sea, ellos prefieren platicar con un adulto que con un niño. Y te vas a ir dando cuenta que se le dificulta generar como amistad, lazos significativos. En otras personas también, bueno, en la mayoría de los Asperger también, son muy literales, Adrián. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si con ellos utilizas algún dicho como algún refrán, por ejemplo, ¿no? Que aquí en México son muy utilizados, ellos lo van a entender de manera literal. O sea, si a alguien le dices así como camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues es como de, ¿cuál camarón? ¿No? O sea, porque ellos lo entienden literal, no tienen esta forma como de abstracción, de entender que es como un dicho. Para ellos es muy literal. Entonces, si empezamos a notar como estas cosillas y empezamos a notar que se le dificulta conectarse con sus pares, también podemos ver cuestiones como de hiperfoco. Ellos de pronto un niño te puede decir así como que está fascinado, por ejemplo, con las estrellas de mar. Y de repente no te va a hablar de otra cosa que no sean estrellas de mar. Y va a querer que lo lleves al acuario y quiere ver estrellas de mar y quiere leer sobre estrellas de mar, quiere que le investigue sobre estrellas de mar y todo, ¿no? Entonces, también ellos tienen este hiperfoco, como que de repente se enamoran de un tema y quieren saberlo todo. Y realmente se vuelven expertos en el tema, ¿no? Pero quieren saberlo ahí absolutamente todo. Entonces, Ok. así podemos empezar a sospechar de que algún pequeñito tiene Asperger. Ok, y bueno, ahorita tocó un tema muy interesante acerca de tenemos que tener como el tacto para poder llegarles con las palabras, porque lo toman muy literal. ¿Alguna recomendación directamente para papás con hijos que tengan Asperger? ¿Qué puede brindarles de recomendación a ellos justo para poder llevar mejor una secuencia de diálogo con ellos, tener más comunicación, poder atenderlos en las necesidades que tienen? Claro que sí, Adri. La recomendación es ser como muy directos con lo que les estamos pidiendo, o sea, dar una instrucción concreta. No darle vueltas al asunto, no nada, sino ir como directo a lo que necesitamos que el chico, el joven haga o realice, ¿no? Y además de darle como instrucciones así concretas, también sería generar rutinas. En las personitas con Asperger, cuando algo se sale de su rutina, se puede volver incluso hasta caótico. Son personas que son muy estructuradas, o sea, si en la mañana se despiertan, se lavan los dientes y todo, es mejor mantener como esa rutina diaria. ¿Por qué? Porque entonces ellos están como en un estado de tranquilidad mientras haya una rutina. Y también nosotros vamos a empezar a aprender sobre su rutina y de alguna forma también respetarla. También es importante enseñarles de vez en cuando, ¿no? Que a veces las cosas no salen como uno quiere y la rutina se puede romper. Pero también eso ya sería como muy acompañado justamente de la parte psicológica, o sea, que haya un acompañamiento con los padres y el mismo niño para enseñarle eso sin generarle tanta frustración, ¿sabes?
Ok, bueno, ¿y qué más nos puede hablar acerca de este síndrome? ¿Algún otro dato que tengamos que saber? Claro que sí, sí, me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver primero lo que es como la significación clínica. Actualmente el síndrome de Asperger se considera una condición muy significativa y, bueno, implica lo que es una discapacidad social. Tiene un inicio desde temprano y sí tiene necesidades de apoyo, ¿no? Necesidades especiales de apoyo. ¿A qué vamos con esto? Que una persona ya adulta puede ser que todavía siga necesitando pues un apoyo especial por sus cuidadores. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que pueda complicarse el entrar en la sociedad, pues ya representa cierto impedimento para que él tenga como las funciones hacia el 100%. Entonces, ayudas sí van a requerir, pero también entender que es una condición en la que muchas personas pueden vivir, como te dije hace rato, ¿no? Hay adultos que padecen Asperger y jamás tuvieron un diagnóstico y son funcionales y entran en la sociedad, han aprendido a adaptarse. Eso es otra parte importante, ¿no? Los niños con Asperger, de momento, cuando son pequeñitos, pues se les complica mucho esta parte social, pero sí con la ayuda de la psicología, con el acompañamiento psicológico, se les puede enseñar y entrenar en habilidades sociales. Entonces sí podemos lograr un cambio tremendo, muy significativo, y que de adultos sean adultos funcionales. Vamos a darle al siguiente, por favor. Ok, Adrián, aquí justamente como en una diapositiva lo que me preguntabas hace rato sobre las características. Y bueno, vamos a ir como de una por una. Primero, las dificultades en las habilidades sociales. Son personitas que, por ejemplo, si tú te les acercas y le das un abrazo, tal vez ellos no sepan cómo darle un significado a ese abrazo. Se les complica, ¿no? Como que, pero ¿por qué me estás abrazando? Incluso algunos sí podrían reaccionar de una forma como con temor o desconfianza o incluso hasta violenta, pero es parte de que para ellos este gesto pues es algo que no perciben de la misma forma que lo haríamos tú y yo, por ejemplo. Tienen una dificultad para establecer relaciones con iguales, como te digo, por lo regular se relacionan con personitas más grandes, pero también es complicado porque muchas de las reglas sociales que nosotros hemos establecido, pues para ellos no están como que muy claras y eso les genera los problemas para conectar con sus iguales. Hay problemas en el uso del lenguaje con fines comunicativos. Aquí prácticamente se habla justamente de lo que te decía hace un rato, cuando nosotros hacemos un chiste, cuando nosotros hablamos en doble sentido, cuando decimos un refrán y todo eso, para ellos es muy complicado entenderlo, ¿no? Es como que ni siquiera un chiste podría tener como sentido para ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues justamente, sobre todo en la adolescencia, híjole, me los aíslan mucho por esa misma razón, porque ay, es que eres muy tonto, algunas personas dicen, no entiendes los chistes, no entiendes esto, tienes, o sea, así, y me los empiezan a aislar terriblemente, siendo que pues esa no es una realidad, ¿no? Es simplemente un funcionamiento diferente de su cerebro. Tienen una gama limitada de intereses. ¿A qué vamos con esto? Lo que te decía, ¿no? El hiperfoco. Si ellos se emocionan por algún tema en particular, es ese tema y lo quieren saber absolutamente todo. Pero sus intereses son como un tanto limitados, pero eso sí, son expertos en lo que sea que les interese. Ahí sí, no hay quien les gane, ¿no? Son súper comprometidos cuando algo les interesa y estudian de la A a la Z todo sobre ese tema. Tienen una presencia de comportamientos repetitivos y perseverantes. Esta parte, por ejemplo, de generar como para ellos digo que es como muy importante, pero además pueden llegar a generar ciertas conductas un tanto obsesivas, como por ejemplo, no sé, desinfectarse las manos a cada rato, tienen este tipo de conductas repetitivas y bueno, que sí pueden en algunas ocasiones afectar también su vida, ¿no? Y dentro de la sociedad, pues aún hay una afectación o disminución de la reciprocidad social o emocional. Y esta parte es que algunas personas de verdad dicen, es que es como si no sintieran nada.
¿no? No tienen emociones, y es como, no, sí las tienen, solamente su forma de percibirlas, pero también de demostrarlas es diferente. Entonces, justo eso, ¿no? Ser diferente no está mal, solamente hay que aprender a entender a cada personita. Ok, tenemos también una pregunta, hablando justo de este tema de la adaptación de estos chicos, adolescentes, niños, el tema que ha sido muy sonado, el tema del bullying, ¿no? Cómo de alguna manera se puede llegar a prevenir, qué apoyo puede dar incluso en esta parte de la educación y qué tanto se ve reflejado el tema del bullying, sobre todo con todos estos chicos, ¿no? Ahorita comentaba, licenciada, que había como estas pequeñas palabras como eres un tonto, no puedes, no sabes, no tienen emociones. Y creo que relevante a eso es como importante pues también checar este tema, ¿no? El bullying dentro de esa pequeña sociedad. Claro, los niños suelen ser muy crueles, ¿no? Con sus comentarios a veces. Y justo cuando ven algo que es diferente a lo que ellos conocen, pues enseguida le ponen una etiqueta, como de que es el que no sabe, es el que grita todo el tiempo, es el que pega, no sé, ¿no? Empezamos a poner etiquetas. Creo que aquí sí ha habido una tasa ahí enorme de bullying, pero, ¿sabes? O sea, lo más triste de esto es que justamente muchos de estos pequeñitos, pues ni siquiera tienen un diagnóstico. Entonces, muchas veces los papás no entienden tampoco por qué se está dando esta situación en la escuela y entonces también se preguntan o cuestionan, bueno, ¿por qué mi hijo es así? O sea, porque también viene del desconocimiento también desde casa. En casa también a veces los etiquetan, ¿sabes? O sea, no es como nada más una situación que se dé en la parte escolar, sino incluso en la familia también. Ay, es que tu hijo es así, ¿no? Es que tu hijo esto. Entonces, dentro de la misma familia también se empieza a dar como este tipo, vamos a llamarlo igual, ¿no? De bullying, pero más que nada va relacionado al desconocimiento de que estos síndromes son una realidad, que hay muchas personitas que los padecen y pues que muy pocos son atendidos. Ok, bueno, y acerca de la atención, ¿hay algún lugar especial en donde podamos llevarlos? ¿Alguna asociación, algún hospital, en donde podemos llevarlos justo para que puedan darle este seguimiento ya una vez con un diagnóstico o incluso para poder levantar algún diagnóstico? Ok. Si es un niño pequeñito, tenemos que acudir, como lo vimos en la diapositiva anterior, tendríamos que acudir principalmente con su pediatra para comentarle la situación, lo que empezamos a observar y todo, y que después él nos derive, puede ser con un neuropediatra, con un psicólogo, con un psiquiatra, con diferentes especialistas. Pero sí, algo que también es como una realidad es que el diagnóstico de Asperger tarda cierto tiempo. O sea, sí es un tanto tardado en que las personas obtengan un diagnóstico. Aquí en México también hay una Asociación de Asperger México, en donde también se puede acudir, bueno, ya con un diagnóstico también. La verdad es que creo que es una asociación pues importante, porque también puedes conocer o entre estas personas con Asperger pueden conocer otras personas que también padecen su misma situación y entonces por fin se van a sentir también como entendidos, ¿no? O sea, en una sociedad donde todos funcionan diferente, pero entienden también las diferencias del otro. Entonces, creo que eso también es muy importante para estas personas con Asperger, saber que no están solos, ¿no? Que hay otras personas que también perciben el mundo de manera diferente y que está bien, no pasa nada, ¿no? Hay que trabajar en las cosas que podemos mejorar y también explotar al máximo las capacidades y habilidades también diferentes que ellos tienen. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué más nos puede contar acerca de este tema, licenciada? Justamente traje la siguiente diapositiva, por favor. Es como estas cosas que todos ven primero como las partes a lo mejor negativas, pero también se nos olvidan que también hay otras cosas en las que ellos pueden ser muy hábiles. Adri, entonces vamos a ver ahí la primera imagen donde dice justamente mi visión del mundo. ¿Cómo es la visión del mundo desde una personita con Asperger? Y lo primero que justamente dice, no estoy malito, ¿no? O sea, refiriéndose justamente a esta idea de que no es una enfermedad, que es una condición neurológica,
es una condición de nacimiento, también eso es importante decirlo, no es como que, híjole, a los 10 años le dio Asperger, no le dio porque no es una enfermedad, nació con Asperger, no es una condición de nacimiento. Entonces, bueno, ahí justo dice, no estoy malito. Y luego la otra dice, me gustan cosas ordenadas y predecibles. Como te digo, ¿no? Son como muy apegados a las rutinas y cuando algo se sale de ella, como que eso les puede generar un tanto de dificultad para continuar su día, ¿no? Frustración, enojo, sentir que las cosas ya no van a salir bien y demás. Es un sentimiento como de que ya se me salió de control todo, ¿no? Todo mi día. Entonces, eso les puede generar ansiedad y otras cositas. Dice la otra parte que su mundo es más visual. O sea, para ellos los conceptos abstractos a veces son complicados de entender. O sea, ellos es más como tanto visual como literal, ¿no? Lo que les decimos, eso es como lo que ellos entienden o perciben. Y igual en la parte visual, por ejemplo, si ven como ahí vienen, ¿no? Como muñequitos, a lo mejor por ejemplo, en los simbolitos estos como del baño, ¿no? De mujer y hombre, ellos pues entienden que es una mujer y un hombre, pero a lo mejor no lo logran integrar como que, eso significa que es el baño de mujeres o el baño de hombres, sino simplemente ven la imagen y es como, es una mujer o es un hombre. Es muy tal cual, muy visual. Y luego dice, seguro que me conoces. Y dice, cuidado con las etiquetas y las generalizaciones. Vamos a esto. Cuando a una persona le dicen, es que tiene Asperger, híjole, te digo que luego ponen etiquetas, ¿no? Es como de, una muy común entre las personas con Asperger es, de seguro debe de ser un genio, ¿no? Es una etiqueta que utiliza mucho la gente. Las personas con Asperger son sumamente inteligentes, entonces tú de seguro debes de ser un genio, ¿no? ¿Y qué crees? Que esto es como un mito, digámoslo así. Entre las personas con Asperger pueden tener un IQ dentro de lo normal o un poquito más arriba, ¿no? O sea, tu IQ es o dentro de lo normal o más arriba. Sin embargo, dentro de la población de Asperger, solamente el 10% de esta población puede tener entonces un IQ bastante elevado y entonces sí considerarse pues una persona sumamente inteligente y demás. Pero muchas veces les ponen luego esta etiqueta y a final de cuentas se vuelve una presión social para ellos, ¿no? Como de, tengo que ser un genio, tengo que descubrir cosas, y pues no siempre es así porque no siempre tienen el IQ de un genio, ¿no? Entonces dices, soy afectivo después, pero a mi manera, ¿no? Soy afectivo. Sí demuestran su cariño, no quiere decir que no tengan sentimientos, claro que los tienen, solamente su forma de percibirlos, pero también de demostrar cariño es completamente diferente a lo que a lo mejor nosotros representaríamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no nos quieran. También esto es un tema a hablar mucho con los papás, que luego los papás que tienen pequeñitos con Asperger, dicen, es que mi hijo no me quiere. No, no es que no te quiera, sino que su forma de demostrar ese cariño o ese amor es diferente, pero claro que te quiere, claro, así, ¿no? Entonces, aprender a entender a esa personita con Asperger, pues es importante. Y luego dice, recuerdo mejor los detalles que el sentido en general. Son personitas muy buenas para tareas minuciosas que se requieren como ciertos objetivos donde ellos pueden pasar horas haciendo una tarea siempre y cuando tengan como un objetivo en mente que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, son muy minuciosos, aunque a lo mejor no recuerden como todo el contexto de lo que tienen que hacer, pero sí tengan la tarea, lo hacen sin problemas, ¿no? Son increíbles. Y además son bastante perfeccionistas, cosas y habilidades que te digo que en algunas empresas ya están siendo pues volteadas a ver, o sea, como importantes, y entonces ya les dan también esta oportunidad de trabajo. Entonces, del otro lado, Adri, vamos a ver las virtudes del Asperger, porque bueno, no todo es como que, híjole, terrible, ¿no? O sea, no. También hay cosas importantes como, bueno, el pensamiento lógico, son personas más enfocadas en la parte lógica, su cerebro está más desarrollado, o eso se ha visto en tomografías, que es más utilizada la parte lógica. También tienen un enfoque prolongado. Yo te decía esto, ¿no? De que si les interesa un tema, o sea, no se cansan hasta que saben todo sobre ese tema. Tienen una capacidad de síntesis, o sea, ellos les das información y te la reducen así como a aspectos importantes. Y bueno, el pensamiento abstracto, que también es parte como de las virtudes.
hay que ser conscientes de que no todas las personas con Asperger son iguales también. ¿Qué quiere decir? Que no todas vamos a encontrar todo esto que dijimos, no todo lo vamos a encontrar en todos en el mismo grado. No, puede ser que algunos lo tengan en mayor o menor grado. Ok, una pregunta. ¿Solamente puede comenzar desde infancia o puede que se comience a desarrollar ya en una etapa adulta, el Asperger? No, al ser una condición de neurodesarrollo, es de nacimiento. Es una condición de nacimiento. Lo que sí es que, bueno, como te decía, las cosas que podemos observar, digamos, en ellos, se pueden ir dando con el paso del tiempo. Para algunos, por ejemplo, en la edad infantil o en la primera infancia, pues a lo mejor no es tan notorio. Y conforme va siendo adolescente, empezamos a darnos cuenta más de que ahí hay situaciones que no cuadran, ¿no? Principalmente a la hora de tratar de integrarse con los jóvenes de su edad. Ahí es donde vemos como que ya más dificultad, donde el joven puede empezar a presentar incluso, te decía yo, otro tipo de trastornos como depresivos, que entonces ya nos llevan a sospechar de que algo está pasando y buscar ayuda. Entonces, algunas personas no son diagnosticadas en la infancia, son diagnosticadas hasta la adolescencia o incluso en algunos otros casos hasta la adultez, Adri, pero eso no quiere decir que el Asperger se haya generado en ese momento, ¿no? O sea, como que yo nací bien y a los 15 años me dio Asperger. No, la realidad es que es una condición que se tenía desde nacimiento, pero que no siempre es diagnosticada. Eso sí es una realidad. Es muy complicado a veces el diagnóstico. Sobre todo en esta parte de la adolescencia, ¿no? Porque un adolescente por lo general, con Asperger o sin Asperger, pues tiende mucho a aislarse a veces, a ser un poco tímido, callado por la adaptación y demás. Y qué complicado, ¿no, licenciada? Porque justo llegar a este punto en donde tenemos que tratar de ver si tiene Asperger, no tiene Asperger, es un signo normal de la adolescencia. ¿Qué podemos hacer en este caso, sobre todo para algunos maestros dentro del aula, hablando ya de adolescentes de secundaria incluso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede ser llevado este proceso educativo para poder ayudarles a ellos? Ok, es importante también que los docentes estén conscientes de que no son un personal capacitado para diagnosticar, ¿sabes? Porque hay muchos pequeños que terminan en terapia con un diagnóstico dado por su profesor, principalmente de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y resulta que a lo mejor ni es lo que tenía, ¿no? Pero por lo mientras el maestro docente ya dio ese diagnóstico y es como eso tiene el niño, ¿no? Y entonces también es una forma de etiquetarlos y de que paremos en la búsqueda de un diagnóstico real. Entonces, para empezar, cuando los docentes ven ciertas actitudes en el niño, es importante hacerlo del conocimiento de los padres y entonces de ahí poder pasar al pequeño con los especialistas que nos pueden ayudar a dar diagnóstico más certero. No podemos dar diagnósticos así como un diagnóstico profesional o como que, híjole, como que a mí se me ocurre como que tiene esto, ¿no? Sino que realmente ir detrás de las causas de las conductas de este pequeño. Entonces, este, es importante, por ejemplo, si ya el maestro, el docente habló con los padres, les comentó las situaciones, esta situación del Asperger es mucho de comparar las conductas del niño. Por ejemplo, el maestro, de hecho es algo que nos interesa el diagnóstico. O sea, ¿qué observa el maestro dentro del aula? Luego saber los papás que han observado dentro de su casa, en cuanto a conductas de su hijo, incluso hasta del mismo niño, ¿no? Cómo percibe las cosas. Y esto es un mundo de entrevistas, ¿sabes? Por eso es que el diagnóstico tarda bastante, porque es como bastante comparación de una entrevista en otra, ¿no? De poder tener la opinión del maestro, qué opina él, qué ha visto, cómo son las conductas, igual de los papás o de la gente que rodea lo más cercano al niño, incluso hasta de los mismos compañeritos. Entonces, sí dar un diagnóstico por eso es tardado, pero sí tenemos que tratar de ser muy cuidadosos a la hora de dar diagnósticos que no son, porque el Asperger se ha visto también ahí un tanto disminuido, porque
muchas personas piensan que lo que tienen es trastorno de déficit de atención, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces hay malos diagnósticos hechos por personas que a lo mejor pues no tienen como todas las bases para diagnosticar y entonces los papás y el adolescente o el joven pues dicen, pues ya sé cuál es mi condición, pero pues hay otras áreas que se ven afectadas, como la parte social, y que esa no se va a trabajar, porque según van a trabajar con la situación de su atención, pero no van a mejorar las habilidades sociales que el joven está presentando. Claro, sobre todo comenzar a ver las cualidades que puede tener, ¿no? Comentaba ahorita licenciada que son muy visuales, entonces yo creo que ya a partir de tener el conocimiento acerca de lo que es el Asperger, poder pues complementar un poquito la clase, por ejemplo. Cuando hablamos de familias, pues también ir entendiendo que son de manera diferente los aprendizajes, aprendemos lo mismo, pero son de manera diferente, ¿no? La verdadera inclusión en todo ese punto, ¿verdad? Exactamente, la inclusión, ¿no? Siempre que hablamos de inclusión es un tema como bastante complicado, porque todos pensamos que somos inclusivos o queremos ser inclusivos, pero son estos temas de los que nos tenemos como que empapar para realmente empezar a generar un poco de inclusión. Ver que como yo veo el mundo no es la única forma en la que se ve, sino que hay otras personas que lo ven a su manera diferente, de otros colores diferentes y que también está bien, ¿no? Entonces, entenderlos y que también yo pueda respetar ese mundo y esa forma de percepción está padrísimo, es como el principio justamente de la inclusión, solo el principio, porque después nos faltan todavía muchas más herramientas para poder incluir a estas personas en la sociedad y hacerlos parte, ¿no? Para que ellos no se sientan aislados, para que no tengan que pasar por problemas como la depresión, y que puedan ocupar su lugar dentro de la sociedad, porque la verdad es que hay, en su mayoría son personas muy, así que muy útiles para la sociedad, ¿sabes? Se saben valer por sí mismos en su mayoría. Dentro del espectro autista, el Asperger es una condición donde hay como un diagnóstico, digámoslo así, favorable, ¿no? O sea, que puede ir avanzando de manera favorable, que podemos generar las habilidades sociales y que pueden ser completamente funcionales y como te lo comento, incluso tener sus propios trabajos, hacer su vida de lo más normal posible. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y algo más que le gustaría compartirnos, licenciada? Si vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poquito, Adrián, de las causas. Hasta el día de hoy, Adrián, o sea, estaríamos hablando de puras teorías, porque no hay una causa como tal, un origen que nosotros conozcamos al 100% de por qué se da este síndrome. Es como, te lo voy a explicar en una situación que todos creo que es como más fácil de comprender y vamos a hablar del síndrome de Down. Cuando hablamos de síndrome de Down, sabemos que es la condición, sabemos todo eso, sabemos que es que el cromosoma 21 se divide en tres, ¿no? Bueno, en vez de ser dos, son tres, pero no sabemos por qué se da, o sea, de dónde aparece el tercero, por qué aparece, no sabemos. Sabemos cuál es como el problema, la situación, pero no sabemos por qué se origina. Y lo mismo pasa con el, saben cuáles son las conductas, cuáles son las características, qué es una diferencia en cómo el cerebro funciona, en cómo percibe las cosas, pero no sabemos por qué se da. Hay muchas teorías, hay muchas cosas ahí como que tratan de respaldar de dónde provienen, pero no. Lo que sí también te voy a decir es que es más común en hombres que en mujeres, cosa que ya es rara porque casi siempre nos toca a las mujeres tener mayor tendencia a ciertas enfermedades, pero en este caso, este síndrome sí es más común en hombres que en mujeres. Ok, ok. Vamos a la, por favor. Ok, justamente aquí hablábamos de lo del diagnóstico. Como en cualquier otro trastorno de neurodesarrollo, la evaluación de un niño con posible síndrome Asperger debe incluir una historia clínica completa, así como una evaluación neuropsicológica acorde. Como verás, es un trabajo en conjunto con diferentes profesionales de la salud, donde se tiene que hacer de manera integral
para poder entonces tener un diagnóstico certero. Créeme que a muchas personas, imagínate, Adrián, que después de mucho tiempo de tú no entender por qué no te puedes integrar en la sociedad, por qué te cuesta trabajo hacer amigos, por qué todo eso, imagínate que alguien te da por fin un diagnóstico. Al menos ya ves una diferente, ¿no? Y dices, ahora todo tiene sentido. Pues para muchas personas el poder obtener un diagnóstico también les da como esa tranquilidad de ahora saber por qué, cuáles eran los motivos de cómo se sentían, de cómo perciben las cosas, y quitarse de alguna forma estas etiquetas, ¿no? Como decir, no es que yo sea raro como todos me lo decían, sino que tengo Asperger, esa es la situación. Sí, claro, porque justo entramos en este punto de los estereotipos o los prejuicios, ¿no? Antes de todo, las etiquetas, como comentaba ahorita la licenciada. Justo tendemos, ¿no? Como cultura, como sociedad, antes de informarnos, luego etiquetar. Y entonces es muy complicado, porque una vez que ponemos una etiqueta, nosotros nos basamos en eso, ¿no? Y entonces comenzamos a comentar esto que ahorita comentaba usted, ¿no? El hecho de es que soy raro, es que yo no puedo hacer las cosas, es que soy diferente y por lo mismo, pues, influye mucho en esta parte emocional. Dentro de la parte emocional, licenciada, usted comentaba que las emociones no las viven tal vez como nosotros las vivimos, ¿no? Son un poco más reservados, pero claro que existen y están ahí presentes. ¿De qué manera podemos conocer y poder tener ese contacto, vamos a llamarlo un contacto emocional, con una persona que tiene Asperger? Para Ok, evitar, aquí perdón, para evitar en algún momento incomodar o llegar a este punto de violencia, ¿no? Que también comentaba ahorita que es como algo muy común, nos sentimos como invadidos y entonces empezamos nosotros a reaccionar de esta manera. ¿Qué es lo que podemos hacer, licenciada? es importante para las personas con Asperger y las personas que convivimos con ellos aprender a respetar su espacio, ¿no? No ser invasivos. Te digo, comúnmente muchas personas tienden a ser como de mucho apapacho, mucho abrazo, pero tal vez sea algo que a esa persona le incomode. De hecho, o sea, creo que sería una situación como que a todos nos podría pasar. Tal vez no a todos nos gustan a lo mejor los abrazos, ¿no? Y es como manejar esa línea de respeto del espacio de ellos y empezar a ver con qué cosas sí se sienten a gusto. Aquí es una cuestión mucho de observación, de que nosotros como padres, cuidadores, compañeros, empecemos a observar. Sabes que yo veo que cuando alguien se le acerca así muy, muy cerquita, él se pone mal. Entonces vamos a tratar de darle ese espacio, de darle esa comodidad para que él se sienta seguro, para que no se sienta invadido. Entonces, principalmente el respeto, respeto por su espacio y dejarlos a ellos poco a poco, que ellos sean quienes tomen como esta decisión de irse acercando tal vez, de ver cuál es su forma de dar afecto, es más que nada eso, la observación, Adri. Ok, muy bien. ¿Algo más que le gustaría compartirnos, licenciada? Claro, vamos a hablar por último en la última diapositiva, por favor, sobre el tratamiento. Aquí hablamos justamente, como te digo, ¿no? Cosa importante, no hay dos Asperger igual, es lo que entre ellos mismos dicen, ¿no? No hay dos Asperger igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, si soy una persona con Asperger, necesito un tratamiento para mí. Entonces, aquí justamente dice, el tratamiento debe ser individualizado y multimodal. Cada persona con Asperger va a tener necesidades diferentes en cuanto a tratamiento. En su mayoría requieren pues psicoterapia para ayudar justamente en el entrenamiento de habilidades sociales, pero en algunos otros casos se requiere medicamento psiquiátrico. Aclaro, no hay medicamento para o contra el Asperger. No va a haber absolutamente nada que cure el Asperger, ni siquiera que lo controle. El medicamento psiquiátrico para lo que nos va a servir es para otras situaciones que vienen después del Asperger o a consecuencia del Asperger, ¿no? Como justamente, por ejemplo, si hablamos de ansiedad, porque obviamente hay personas con Asperger que pues su misma condición les genera mucha ansiedad.
Entonces puede ser la ansiedad o la depresión u otro tipo de trastornos que son comórbidos con esta situación. Entonces, ahí es donde se aplica el medicamento, que no es para el Asperger, sino para otras condiciones que se generan a consecuencia del Asperger. Entonces, si fuera necesario, por ejemplo, si hay personitas con Asperger que estén padeciendo además ansiedad o que ya tengan ahí algún problema de depresión, entonces también se tendría que acudir con el psiquiatra para que él los medique y por lo regular, bueno, obviamente el tratamiento va con ansiolíticos o antidepresivos, pero volvemos a lo mismo, no quiere decir que todas las personas con Asperger lo necesiten. Por eso el tratamiento es individualizado. Cada persona va a necesitar y va a requerir diferente tratamiento y diferente atención. Ok, perfecto. Licenciada, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde podemos contactarnos con usted para alguna duda, incluso alguna cita? Bueno, nosotros tenemos el Centro Psicoterapéutico Atenea. Creo que me parece que por ahí en un ratito les va a aparecer como lo que son las redes sociales. Es igual, bueno, tenemos en Facebook también nuestra red social de Centro Atenea. Igual, ahí nos pueden checar, pueden seguir, tenemos varios terapeutas y bueno, ellos con mucho gusto los atenderán y pues responderán también todas sus dudas sobre este tema u otros temas también importantes. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿algo más que le gustaría compartirnos? Pues sobre este tema solamente es como justo que nos abramos un poquito más a conocer, que no etiquetemos a las personas, es como manejar esto del respeto. Y bueno, que si eres una persona que hasta el día de hoy, un adulto incluso, que hasta el día de hoy dices, no entiendo por qué no me siento como parte de la sociedad, que siento que no expreso mis emociones igual, que todas estas cosas, pues también que se sientan como con esta necesidad de buscar también un tratamiento, una ayuda, porque a lo mejor eres una de las tantas personas que no ha sido diagnosticada con Asperger, pero que por ahí andas, ¿no? Padeciendo un poquito de las condiciones, pero sin tener una razón del por qué está sucediéndote eso. Entonces, tanto con los adultos como también si eres mami o papi y tienes un pequeñito o un sobrino, un conocido o alguien que empiece a tener ciertas características como las que hablamos hace ratito aquí, pues que no lo dejen como a la deriva, porque mientras más pronto y más temprano se reciba un diagnóstico, pues mejor el tratamiento y mejor la vida de ahí en adelante para la persona. Excelente, qué interesante. Bueno, pues a nombre del Instituto Politécnico Nacional y Orientación Juvenil del Politécnico, le queremos dar las gracias, licenciada, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que es un placer tenerla con nosotros, es un tema muy interesante y bueno, esperamos que no solamente sea sino que pueda usted apoyarnos en algún momento y claro que sí, aquí la recibiremos con mucho gusto para alguna otra charla, ¿verdad? Porque esos temas, como bien lo decimos, los conocemos de oído en oído, pero no los entendemos como tiene que ser y qué bueno contar con personas como usted para que nos puedan explicar un poquito acerca de todo este tema, ¿verdad? Entonces, nuevamente le agradecemos mucho, le reitero la invitación, si en algún momento le gustaría venir a contarnos algo más, pues aquí estaremos esperando con mucho gusto. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, yo agradezco enormemente la invitación. Me siento muy contenta y muy feliz de poder compartir esto con toda la comunidad estudiantil y bueno, también con el público en general para generar un poquito de conciencia y darle la importancia que requieren estos temas. Entonces, yo feliz de estar aquí y muy agradecida contigo y con todos los que están detrás de este proyecto también. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Los invitamos a que se unan a los siguientes conversatorios muy interesantes, a algunos temas todavía de este mes de febrero. Esperamos que les haya gustado este conversatorio y que, claro está, se unan a los que vienen. Y cualquier duda que tengan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos ahí la duda que surgió de esta charla, ¿verdad? Bueno, pues hasta pronto y muchas gracias.